Hola, buenas. En el anterior vídeo hicimos un poco de introducción a Swift y nos dejamos un tema en el tintero que era de los paradigmas. Hablamos de que Swift es multiparadigma y puse una tabla ahí muy fea y tal. Y entonces hoy quiero comentar esa tabla y voy a poner unos cuantos ejemplos, pero sin ponerme a picar código. He preparado yo el código para ir directo al grano. Repasamos. Swift es lenguaje multiparadigma, entonces tiene todos estos paradigmas que he puesto aquí en verde, que si es imperativo, procedural, orientado a objetos, funcional, genérico, reflexivo, dirigido por eventos, concurrente, declarativo. Bueno, muchos paradigmas de programación. Y casi todos los lenguajes que he puesto aquí, que he seleccionado, son lenguajes de tipo C, o sea, de la familia C, o sea, que se parecen a C, vaya. Swift, C++, C Sharp, JavaScript, Objective-C, Java, Go. Todos estos lenguajes que he puesto, o sea, hay un montón en la lista de la Wikipedia que está en esa página de Comparison of Programming Languages, pero yo he puesto programas que he tocado yo, ¿no? que sepa algo de ellos. Y luego he puesto también Clojure y Python. Clojure no es que lo haya tocado mucho, pero alguna cosa he hecho, y Python lo uso bastante. Y bueno, Clojure y Python no son tipo C, pero bueno, me valía aquí porque Clojure es puramente funcional y me sirve un poco para comparar, ¿no? Porque no todo tiene que ser multiparadigma. O sea, no porque haya muchos paradigmas tiene que ser bueno. Minimalismo, a veces menos es más. Pero vamos a tocar el tema de Swift y vamos a explicar qué son todas estas cosas. También hay una sección aquí del tipo, de que si es fuertemente tipado. Bueno, aquí he puesto bastante tipado porque lo de fuertemente tipado es una cosa un poco conflictiva que comentaremos luego. Entonces vamos al ajo. A ver, antes de empezar quiero decir que todo vale, que todos los lenguajes son válidos, vaya. Que puedes programar tú en lo que te dé la gana. Se puede programar de todo en cualquier lenguaje, bueno, excepto limitaciones de plataforma y tal, pero determinados paradigmas hacen ciertas cosas más fáciles. A falta de facilidades en el lenguaje, pues existen librerías que no facilitan la vida, o sea que tampoco vamos a hacer un drama. Es que mi lenguaje no tiene cosas para hacer programación concurrente. Bueno, pero alguna librería tendrás, ¿no? Para hacer multithreading historias. También existen limitaciones por plataforma, o sea que si quieres escribir aplicaciones para iOS de forma nativa, pues Apple solo te da soporte para Swift y Objective-C y C++ como mucho. Pero es posible crear compiladores para otros lenguajes. O sea, por ejemplo, si tú usas un Game Engine, un motor de videojuegos como Godot o Unity, pues puedes programar juegos en C Sharp tranquilamente para iOS. Lo que pasa es que necesitas del motor del juego para que te compile a iOS. Te crean un proyecto en iOS que luego tú vuelves a compilar para que funcione de forma nativa en el iPhone. Me voy a centrar en la comparación de paradigmas con ejemplos. No voy a comparar ni la velocidad, ni la utilidad, ni el uso de la memoria, ni si usan máquina virtual o no. Todas esas cosas las podéis buscar vosotros mismos y es que son muy conflictivas y no quiero entrar en polémicas. Solo vamos a ver cómo Swift se adapta a cada paradigma con ejemplos de cómo se escribe cada cosa. Y bueno, comparo con algunos de otros lenguajes como referencia. Porque en esta sección yo lo que quiero hablar es de algoritmos y de programación. Swift es eficiente porque es compilado y tal, pero no me voy a enrollar porque es que el tema de lenguajes es muy profundo. Entonces vamos a enfocarnos en lo que sería escribir código. Empezamos. ¿Qué es esto de la programación imperativa? Pues programación imperativa es un tipo de programación en la que nosotros damos los pasos del cómo y no el qué de lo que queremos hacer. Esto vimos en el anterior vídeo, vimos un ejemplo cuando estábamos haciendo el tutorial de Swift Playgrounds, que nos decían, ve hacia adelante, gírate a la izquierda, coge la gema, muévete un pasito para adelante, un pasito para atrás, María. Pues eso es la programación imperativa, los pasos, el cómo. Entonces aquí pues un ejemplo, ¿no? Para definir una variable en Swift se pone el var s y entonces pones el tipo, que en este caso son tipos enteros, que es int de integer,
¿vale? Entonces estoy definiendo dos variables, a y b de tipo entero, una vale 0, la otra vale 1. Y luego defino una constante, que en Swift se definen con let. Y la constante es n, que vale 10. Y entonces aquí he hecho un pequeño bucle que me calcula la secuencia de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci es la que cada valor es anterior a la suma de los dos valores anteriores. Entonces, pues el valor c este es a más b. Empezamos con 0, el siguiente es 1 y el tercer valor es 0 más 1, que es 1. Y el siguiente valor sería 1 más 1, que es 2. El siguiente valor es 2 más 1, que es 3. El siguiente es 3 más 2, 5, etc. Esa es la secuencia de Fibonacci. Entonces, aquí la función esta print, pues imprime en la consola, saca por pantalla un string, ¿no? Y los strings estos los strings que son unas cadenas de caracteres, ¿no? O sea, texto. Entonces, el string este puedes formatear, o sea, puedes poner cosas ahí dentro, puedes poner variables con la barra invertida y paréntesis y el nombre de la variable. Entonces, lo que estoy aquí diciendo es que f de n es igual a b, que b es el último valor que he calculado de la secuencia, ¿no? Como he hecho 10 pasos, pues f de 10 es 55. Esto es un pequeño programa imperativo, ¿no? Donde pongo los pasos y tal. El equivalente en C++, para los que sepáis de C++ y podéis comparar uno con otro, pues está aquí, que sin más, para hacer una constante hay otra palabra clave, que es el const este, y entonces así hacéis constantes. Y bueno, luego para imprimir por pantalla hay varias librerías, y aquí estoy usando el cout este, y bueno, es un poco más de texto para hacer el programa, pero básicamente podéis ver que son muy parecidos, ¿no? Y ya hemos dicho que los dos están basados en C, así que no hay mucha sorpresa aquí. Vamos al siguiente apartado, que es programación por procedimientos, que es básicamente también programación imperativa, pero añade subrutinas con ámbito, ¿no? O scope en inglés. El scope o el ámbito especifica la vida de una variable, ¿no? O sea, aquí hemos definido una función o la subrutina esta Fibonacci con la palabra esta clave function en Swift, y esa función recibe un argumento que es n, que es de tipo entero, y retorna otro entero. Esta flecha quiere decir el valor de retorno. Entonces, aquí estamos definiendo dentro de esta función estamos definiendo unas variables a, b, c, y todas estas solo viven durante el tiempo que estás dentro de esa función, ¿no? Que ese es el ámbito de esas variables. Fuera de ese ámbito no se conocen. No sé si esto queda claro. Pero aquí en el ámbito global, que es desde donde llamo al print, pues ahí no puedo acceder a A, ni a B, ni a C. Queda claro, ¿no? Entonces, en C++ pues es también muy parecido. Aquí he escrito lo mismo. Lo que pasa es que en vez de, no hace falta poner eso de function. Simplemente pones el tipo que retorna al principio, de integer, entero, y luego el argumento y tal. Y ahí no hay nombres. En Swift es que puedes poner nombres a los argumentos. Ahí le he llamado n, y entonces tengo que poner el nombre del argumento cuando invoco la función. Pones n10. Bueno, esto es lo de menos, pero es así. Eso es el tipo de programación por procedimientos. Lo siguiente, programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos parece que asusta, pero bueno, que es también programación imperativa. Lo que pasa es que añadimos aquí el concepto de clases y de herencia. Vamos a ver un ejemplo donde el pato este es un ser vivo. Un pato parece un pollo, no sé, pero dijéramos que representa un pato. Entonces, en Swift, para crear una clase, para definir una clase, ponemos la palabra clave esta, el keyword class,
Bueno, en este ejemplo que he puesto aquí tenemos una clase que está definida con la palabra clave class, que se llama SerVivo, y entonces dentro de esa clase hay una propiedad que se llama name, que es el nombre. No sé por qué he mezclado aquí inglés y español, pero bueno, perdonadme. Y es una constante, ¿vale? Y entonces, si es una constante, ¿cómo lo defino? Bueno, pues en el constructor, que es esta cosa que se define con init, el constructor toma como argumento una variable que es un string, o sea, un texto, una ristra de caracteres, y entonces el self hace referencia al objeto que se está creando, y entonces dices self name igual a name, o sea que estoy asignando a la propiedad nombre, le estoy asignando un nombre, vaya. Me parece un poco tonto esto, pero es así como funciona. Entonces, una vez creado no se puede cambiar porque el nombre es constante, no es una variable. Y entonces luego creo una clase que se llama animal que hereda de SerVivo. Entonces, al heredar de SerVivo tiene el mismo constructor, no hace falta que lo defina, uno que le puede pasar el nombre. Y luego he creado una función que se llama presentarse. Esta función presentarse imprime por pantalla soy un animal y ya está. Cuando dices preséntate, pues soy un animal, dice. Un ser vivo no tiene la función presentarse porque igual puede ser una planta y no habla la planta. Entonces luego he creado la clase pato que hereda de animal. Y entonces como quiero que el pato diga otra cosa, pues hago un override, que es sobreescribir a la función presentarse. Entonces el pato va a decir quack, soy y el nombre. El nombre lo puedo acceder porque conoce su propiedad de ser vivo. Entonces, aunque en pato no hay nada más, pues simplemente poniendo esto ya sabe su nombre. Entonces, un ejemplo de cómo se usa esto es voy a definir el emoji este de pato y digo pato, el nombre es Lucas. Y si invocas a la función de presentarse, que se pone con un punto, presentarse y paréntesis, pues lo que sale por pantalla es quack, soy Lucas, soy un pato. Quack. Queda claro, ¿no? Quack, soy Lucas, soy un pato. Entonces, el emoji este, por cierto, en Swift, como usa Unicode, puedes escribir cualquier cosa como nombres de variables, o sea, hasta emojis. Y lo he puesto aquí porque me hacía gracia. C++ no voy a ir, pero ya veis que es un poco más rebuscado, ¿no? Porque tienes que... El constructor por defecto no lo tienes que repetir, etc. Bueno, es un poco más larguito, pero bueno. A los que os gusta C++, esto es vuestro pan de cada día. Programación funcional. ¿Qué es esto de la programación funcional? Esto es lo contrario casi a la programación imperativa. De esto voy a hablar un poco más porque es bastante interesante. La programación funcional en principio es un tipo de programación declarativa, ¿no? Que dices qué es lo que quieres más que cómo lo haces. No defines ahí el bucle y tal. Entonces las funciones aquí son ciudadanos de primera clase, first class citizens, que dicen en inglés. Eso quiere decir que la función tiene los mismos derechos que cualquier otra variable. O sea, tú puedes asignar una función a una variable, puedes crear funciones anónimas y tal. Que las funciones anónimas se suelen llamar lambdas y las puedes pasar como argumento, que entonces normalmente se habla de clausuras, closures en inglés. Entonces aquí tengo un ejemplo que es muy cortito, donde uso la función de Fibonacci que he definido anteriormente, o sea, tenéis que mirar la diapositiva anterior. Entonces creo una variable aquí que es un vector o un array, como le quieras llamar, una lista con números enteros, 5, 7, 9, 10, ¿vale? Entonces la v1 es otra constante, la inicializo con esta función que se llama map, que lo que hace la función map es tú le pasas otra función como argumento y aplica esa función a todos los elementos de la lista. Esto es programación funcional. Entonces v1 cuando lo imprima por pantalla va a ser esto de 5, 13, 34, 55, porque me está calculando el Fibonacci de 5, de 7, de 9 y de 10. Está claro, ¿no?
Y entonces luego he puesto otro ejemplo que es V2, que aquí en V2 lo que hago es, en vez de pasar una función que conozco, la de Fibonacci que he definido con anterioridad, pues aquí lo que paso es una función anónima que estoy definiendo aquí mismo. En Swift puedes abrir corchetes y poner ahí tu función directamente. No hacen falta paréntesis porque es el último argumento de la función. Y bueno, hay muchos, lo que se llama en inglés syntactic sugar, ¿no? Muchas cosas para que tengas que escribir menos y tal en Swift. Entonces el $0 hace referencia al primer argumento de la función. Entonces aquí lo que estoy haciendo es creando una nueva función anónima que lo que hace es me calcula el cuadrado del argumento, ¿no? Entonces $0 multiplicado por $0. Entonces crea un nuevo vector, una nueva lista donde ha creado donde está aplicando el cuadrado a todos los elementos de la lista V1. Entonces aquí tenemos 5 por 5, pues 25, 13 por 13, 169, así. Entonces esos 4 elementos que he puesto aquí, 1156, 3025. El equivalente en C++ 11, C++ 11, en C++ anterior no me parece que no se pueden definir lambdas. Entonces en C++ 11 se pueden crear lambdas, que está esto de los corchetes ahí, y bueno, es así como se crean. A ver, se suele decir que en Swift hay muchas palabras clave y que por eso es difícil de aprender y tal. Lo que pasa es que si no tienes palabras clave en el lenguaje, igual lo que pasa es que tienes que aprender más librerías, ¿no? Entonces yo no sé exactamente qué es lo mejor, porque aquí para hacer lo mismo tienes que usar la librería esta de el algoritmo, que veis que ponga include algorithm, y entonces tengo que saber que hay una función que se llama transform y que tengo que pasar el iterador el begin, end, y que hay una función que se llama backinserter que me añade elementos a la lista. Bueno, o sea, no sé, a mí eso de que Swift tenga muchas palabras claves y que por eso es un lío no me convence, porque prefiero aprenderme esas palabras clave que aprenderme todas esas librerías y todas esas formas de llamar a las librerías. Pero vaya, que bueno, que yo uso C++ bastante, tampoco es que le tenga manías, bueno, voy a seguir con la programación funcional porque ya os he dicho que es un tema un poco apasionante. Entonces aquí he puesto 2 ejemplos más de JavaScript y Python para comparar. Es el mismo ejemplo de Fibonacci. A ver, JavaScript es un familiar de C, pero es bastante diferente a los otros lenguajes que he puesto de ejemplo, porque en JavaScript básicamente todo es una función. O sea, es que es muy funcional, porque hasta las clases son funciones. Las clases se definen en JavaScript un poco en plan chapuza, usando una función y tal. Aunque bueno, en el último estándar hay palabras clave para definir clases y tal, pero bueno. A ver, entonces aquí he definido la función de Fibonacci, que se parece mucho a las que he definido anteriormente, porque ya digo que es la familia C, entonces no vamos a entrar en más detalles. Lo único es decir que el let aquí no es una constante como en Swift, así que es un poco lío. El let aquí es una variable. La constante se define con const. Y el map es lo mismo, o sea, llamo a map de Fibonacci, entonces me calcula toda la lista, aplica la función Fibonacci a todos los elementos de la lista. Y para definir la función anónima, aquí se usa con la flechita esta, pones x, que es el argumento de entrada, pues de salida tengo x por x, entonces eso calcula el cuadrado. Bueno, me gusta mucho. Para estas cosas JavaScript me gusta, también es bastante claro y tal. En Python pues he puesto la función de Fibonacci. Python, si no habéis hecho Python, os daréis cuenta que aquí no hay las llaves estas. Las llaves se usan mucho en los lenguajes basados en C para definir el ámbito, ¿no? el scope de las funciones y tal.
y aquí se usa en Python. Como no hay llaves, es muy importante indentar correctamente, o sea, la tabulación. Ya ves que la función está más tabulada hacia la derecha porque todo eso es otro ámbito. Y bueno, luego hay unas funciones parecidas, el map, y luego la única peculiaridad aquí es que para volverlo a convertir en una lista se llama list, porque si no obtienes un iterador, bueno, en fin. Y luego para crear una lambda, pues tienes que usar la palabra clave esta lambda. O sea que es bastante claro, ¿no? En fin, ejemplos de programación funcional en otros lenguajes. Y por último, quiero comentar el caso de Clojure, que es un familiar de Lisp. No sé si habéis hecho Lisp, pero es un lenguaje puramente funcional. Y Clojure, que yo sepa, tiene muchos fans matemáticos. En mi empresa lo usaban bastante, por eso lo he tenido que usar yo también. Y bueno, a mí particularmente me parece más práctico poder cambiar de paradigma que estar todo el rato haciendo programación puramente funcional. Porque, bueno, entre otras cosas me marea tanto paréntesis. Y esto es un ejemplo pequeñito, que estos ejemplos me gustan. Pero a la que el programa se hace más complicado, sale muchos paréntesis. Y también a veces me confunde un poco el orden de las cosas, porque, a ver, yo prefiero poner 1 más 2 que poner más 1, 2. No sé, pero vaya. Y luego invita más a crear funciones recursivas que bucles. Porque, claro, hacer un bucle es un poco programación imperativa, ¿no? Tienes que poner el orden de las cosas. Y aunque hay formas de hacer el bucle y tal en Lisp o en Clojure, normalmente es un poco más intuitivo si defines las cosas en plan recursivo. Entonces aquí he definido la función de Fibonacci. De hecho, no me he liado y la he escrito de forma recursiva. Que la única cosa es que tiene un if aquí. Entonces el if, la condición es que si n es menor o igual que 1, el valor es el mismo que n, ¿no? O sea, porque el Fibonacci de 0 es 0, el Fibonacci de 1 es 1. Y si es mayor, entonces tienes que calcular la suma del Fibonacci de n-1, que se escribe menos n1, y el Fibonacci de menos n2. Cierra paréntesis, cierra paréntesis, cierra paréntesis, cierra paréntesis, cierra paréntesis. No te olvides de los paréntesis. Menos mal que hay editores que... o los editores hoy en día te dicen si te falta un paréntesis o no. Porque vaya lío. Pero bueno, luego la función map es súper bonito, ¿no? De llamar. Es map Fibonacci de v0 y ya está, ¿no? Te calcula aplicada la función Fibonacci a todos los elementos de la lista esta v0. Y para crear lambdas o funciones anónimas hay una palabra clave que es el fn de function, y nada, se define así. Y esto podéis hacer copy-paste en tryclojure.org, que ahí tenéis ahí un REPL. Esta palabra se usa mucho en informática, ¿no? Que es el read, eval, print loop, que es básicamente una consola interactiva donde puedes probar cosas y tal. Entonces para estas cosas está bien. Bueno, y aquí dejamos la programación funcional. Leed en Wikipedia más. Ahora vamos a la programación genérica. Esto se va complicando la cosa. O sea, si sois principiantes y estáis mirando esto, recordad que solo estoy haciendo una repasada general para que veáis las diferentes formas que se puede programar en Swift. Pero no hace falta que sepáis todo, solo es para que tengáis una idea de todo lo que hay, y luego ya pues cada uno que vaya programe como buenamente pueda, y vas haciendo ejemplos de diferentes tutoriales, lo que sea. Yo intentaré hacer los ejercicios, ya os dije, de Advent of Code en los siguientes vídeos, y será una cosa más sencilla, pero quería introducir esto de la tipo de programaciones porque a lo mejor en algunos ejercicios digo, mira, para esto iría bien hacer una programación tipo funcional o lo que sea. Entonces podéis volver a este vídeo y entonces igual tendrá más sentido. Bueno, entonces, ¿qué es la programación genérica? Pues el tipo de datos se especifica a posteriori. Bueno, Swift además es protocolario, que no voy a entrar en temas de protocolo, pero bueno, básicamente tenía que decirlo porque aquí he usado un protocolo, que es
No sé cómo explicarlo mejor. Vamos a verle el ejemplo directamente. Por ejemplo, he definido un protocolo aquí que es sumable. Quiere decir que las cosas sumables tienen una función que es la función de suma, que tiene dos argumentos. El LHS normalmente se usa para decir left hand side, que es el argumento de la izquierda, y RHS significa right hand side, el argumento de la derecha. Eso para cuando haces operadores infijos, ¿no? Como el más, porque el más va entre dos argumentos, 1 más 2. Y entonces esta función de suma devuelve un tipo que es el mismo tipo al que hace referencia, que es el self ¿vale? Entonces, en Swift puedes extender los tipos que ya existen. Por ejemplo, hay un tipo que es double, que son números reales, int, que son enteros, y string, que son textos, ¿no? Entonces, si hago aquí una extensión de estos y pongo que implementan sumable, pues efectivamente implementan sumable. Bueno, porque ellos ya definen la suma. La suma de dos números reales, pues es la suma de dos números reales. Dos enteros es dos enteros. Y el string, si usas el signo de suma, lo que hace es concatenar los dos strings, ¿no? Entonces, ahora puedo hacer programación genérica definiendo un tipo T. Bueno, lo puedes llamar lo que quieras. Aquí pongo T, que es un tipo genérico, ¿no? Entonces, este tipo genérico, ahora veis lo del protocolo, tiene que implementar el protocolo de sumable. No le puedo pasar aquí cualquier cosa. Esto es importante porque es que dentro de la función extra triple estoy usando el signo de más, la función de suma. Entonces, claro, como le voy a usar la función de suma, necesito asegurarme de que lo que voy a sumar sea sumable, vaya. Y por eso me he inventado este protocolo. Y entonces luego recibe una variable, un parámetro a de argumento, que es de tipo t, y la función retorna un tipo t. Y el triple es a más a más a. ¿Qué os parece? Una función un poco tonta, ¿no? Pero quiere decir que ahora puedo llamar a triple 3 y esto me va a devolver 9. Triple 2,1 me va a devolver 6,3000001. Bueno, esto es una cosa de los ordenadores, no vamos a entrar ahora en detalles, pero básicamente los números reales no se pueden representar de forma exacta y aparecen cosas así extrañas. Y el triple del pollo, el pato, pues salen 3 patos porque concatenan los 3 strings. Entonces, esto es programación genérica. La programación genérica es importante en lenguajes fuertemente tipados, por eso luego hablaremos del tipo, porque es una cosa importante. Entonces vamos a ver. Tengo aquí otros ejemplos de programación genérica. Bueno, programación genérica en C++, mirad a la derecha, ignorar de momento el JavaScript. Esto es más o menos lo mismo que en Swift. Lo que pasa es que aquí no me tengo que enrollar tanto. Este es un ejemplo en el que C++ es un poco más corto porque no tengo que definir el protocolo y tal, pero esto es porque la suma está... o sea, cuando compilas el compilador de C++, pues infiere el tipo y tal. Y el de Swift es un poco más tiquismiquis. Se queja antes si no has puesto... Si intentas sumar cosas de tipo que no has definido en un protocolo, etc. Bueno, en fin, no me voy a enrollar. Pero básicamente el código de C++ es equivalente a lo que he puesto en Swift. Se usa la palabra esta de template, y el tipo, para definir que es un tipo, es type name t. Entonces t es un tipo genérico. JavaScript no tiene programación genérica, aunque lo haya puesto aquí. Lo que pasa es que JavaScript usa tipos dinámicos, entonces me parecía algo curioso poner el ejemplo de JavaScript porque es el más corto de todos, ¿no? El triple de A es A más A más A, ya está. ¿Qué es todo esto que hemos escrito aquí de que si T, que si protocolo, que si no sé qué? Está JavaScript, A más A más A, ¿qué historias? Entonces, a ver, JavaScript se traga cualquier cosa pero tiene tipos dinámicos, o sea, no necesitas templates ni historias. Lo que pasa es que el resultado puede ser una sorpresa porque en C++ o en Swift si haces
el pato más, bueno, el string de pato más 3 te da un error porque te dice no computo, no sé qué quieres que haga con un string y con un entero. O sea, lo podrías definir tú aparte, ¿no? Si has definido una función más de string y tal, pero por defecto no sabe qué hacer con esos tipos. Pero en JavaScript cualquier cosa vale. Lo que hace JavaScript es que, bueno, el tipo que gana en este caso es el string, entonces coge el 3 y lo convierte en un string, entonces te devuelve pato 3. Bueno, ¿quién necesita programación genérica teniendo JavaScript? Voy a beber agua y hacer una pequeña reflexión. Bueno, ¿qué es esto de reflexión? Programación reflexiva, reflection en inglés. Los programas que usan reflexión son programas que inspeccionan y modifican su propia estructura. En el caso de Swift, no se puede modificar su estructura, spoiler, pero sí que se puede inspeccionar. No se puede modificar su estructura porque es un lenguaje compilado, entonces es bastante difícil para los lenguajes compilados que se puedan automodificar. En los lenguajes interpretados como JavaScript, pues sí, porque se interpreta cuando se está ejecutando, entonces se puede automodificar. Pero Swift tiene una clase que se llama Mirror, que puedes utilizarla para inspeccionar la estructura del programa, ¿no? Entonces aquí pues un ejemplo. No voy a hacer comparación con otros lenguajes aquí, porque esto si no se alarga hasta las tantas. Entonces vamos a ver cómo es en Swift, que es lo que nos interesa. Entonces tenemos una clase de monster. Aquí he puesto otra cosa interesante que es esto de Custom String Convertible. Esto es un protocolo que ya está definido en Swift, que lo que hace es definir una propiedad que se llama description, que es de tipo string. Entonces, si tú implementas ese protocolo, o sea, si das una definición para description, cuando llamas a print, que estoy llamando aquí todo el tiempo, pues automáticamente se convierte a string y te imprime esa descripción. ¿Vale? Entonces voy a implementar el Custom String Convertible. Y aparte de implementar eso, pues mi clase monstruo pues tiene un nombre que es constante, una edad que es variable y un nivel que es variable también, y esos dos son enteros, ¿no? Entonces en el constructor le tengo que pasar el nombre y la edad. Y inicializo al monstruo con el nombre que he pasado, la edad que he pasado, y el nivel siempre empieza en 1, ¿vale? Y entonces, ¿qué hago aquí en el ejemplo este? Veis que he creado una constante que es un cactus, que es un monstruo de nombre Cactillo, Final Fantasy, que luego jugaré una partida, y tiene edad 3. Y si pongo print me dice name Cactillo, age 3, level 1. ¿Y esto por qué? Pues porque en la descripción, que es una variable, que en Swift puedes definir variables que se computan, computed properties, o sea, una propiedad calculada, ¿no? Entonces las computed properties estas puedes tener un getter y un setter. El get es el método en el que retorna el valor del string. En este caso no he definido un setter, o sea, no puedo cambiar, pero es que la description solo necesita un getter. Entonces en el getter pones una función que te calcula el valor de la propiedad esta, que es la descripción. Entonces aquí estoy usando reflexión, usando la clase mirror y reflejándose a sí mismo, ¿no? El self hace referencia al objeto monstruo, que en este caso es el cactillo que se ha creado ahí, ¿no? Y entonces una vez creas el espejo, el mirror, tiene una propiedad que son los children, que es una lista que contiene todas las propiedades de esa clase, ¿no? Entonces cada hijo de esa lista pues tiene una etiqueta, label y un valor. Entonces la etiqueta es el nombre que le he puesto en la clase, o sea, name, age, level en inglés, y el valor pues es el valor que le he asignado. Entonces por eso cuando pongo print el cactus, pues me
dice todas sus propiedades. Está claro, ¿no? Eso es reflexión. A ver, siguiente tema que sale en la Wikipedia. Programación dirigida por eventos. A ver, la programación dirigida por eventos normalmente es normal en lenguajes orientados a la integración con el usuario, que es el caso de Swift, ¿no? Porque normalmente es para hacer aplicaciones para móvil y tal, ¿no? O en JavaScript, que son aplicaciones para la web o páginas web y tal. Y esto se implementa con lo que se llaman callbacks, ¿no? Que son funciones a las que llamas en caso de que se haya producido un evento, ¿no? Y bueno, esto es un subconjunto de sistemas asíncronos, en realidad, ¿no? Porque ejecutarse síncronamente sería, pues, todas las instrucciones que has puesto de forma imperativa ahí, pues ejecuta una cosa detrás de otra y primero tienes que esperar a que eso acabe para ejecutar lo siguiente. En cambio, la programación asíncrona sería que pues se interrumpe por alguna cosa y se llama a otra función, ¿no? Que en este caso sería que viene un evento y llamas a esa función o al callback, ¿no? Entonces he puesto un ejemplo de JavaScript de esto de eventos porque igual hay mucho web programmer por ahí, o si no os podéis interesar, o lo podéis abrir la consola de JavaScript en el navegador ahora mismo y entonces id y probad a ejecutar estos comandos. A ver, una página web está formada por diferentes elementos, ¿no? Que, pues, el título, un texto, una imagen y no sé qué. Entonces, hay una variable global que se llama document. Entonces, el document puedes extraer de ahí cualquier objeto de la página y lo puedes buscar por ID, por nombre. Entonces, si buscas ahí element by ID, title. Esto es mi página web en endavid.com, pues lo podéis probar porque hay en mi logo tiene un ID que se llama title. Entonces, si buscas eso, obtienes el div o el sitio en el que se visualiza el título, ¿no? Entonces, estos elementos del DOM o de la página web HTML tienen una propiedad que es onClick, a la que puedes asignar una lambda, ¿no? Una función anónima, como estoy haciendo aquí, o no anónima, pero bueno, aquí he puesto una función anónima que toma como argumento un evento y hace algo con ese evento. Entonces en este caso pues simplemente estoy imprimiendo por la consola el evento. Entonces si lo probáis y clicáis al título, pues saldrá en la consola, pues el mouse está en la posición X, Y, no sé qué, no sé cuánto. Cosas todas las propiedades que tenga el evento este. Bueno, para Swift he puesto un ejemplo de programación asíncrona en general, en vez de eventos, porque lo de eventos teníamos que empezar a hablar de interacción gráfica y tal, y entonces sería muy complicado. Entonces he puesto una cosa de programación asíncrona que creo que es un ejemplo bastante útil porque es cómo hacer carga asíncrona, ¿sabéis? Porque si estás bajando algo de la web y tarda bastante, no quieres interrumpir tu programa, ¿no? Entonces lo normal es hacer las descargas de forma asíncrona. Entonces he definido aquí una función que se llama load async, que le pasas una URI, o sea, una dirección de una página web o lo que sea, o no tiene por qué ser una página web, puede ser algo en el propio teléfono. Si fuera online sería URL y si es una cosa más genérica es URI. Pero bueno, detalles. Entonces, uno de los argumentos de esta función es el completion, que es el callback, la función que se va a llamar cuando se haya completado la carga. Y entonces hay una palabra clave aquí que es escaping, que es muy importante, que hace que esta clausura siga viva fuera del ámbito de la función que la referencia, porque claro, no sé si esto va a seguir vivo después o no, tal. Entonces tienes que poner que esa función pueda escapar de ahí, ¿no? Es el escaping. Y esta función toma como argumentos datos y un error y devuelve nada, ¿vale? O sea, entonces bueno, aquí uso una cosa que bastante útil de Swift, que es el guard, que es para guardarnos, para protegernos de errores, ¿no? Que normalmente
Esto aparece al principio de las funciones, la gente pone ahí un montón de guards para evitar complicar el código más abajo. Entonces ahí pones intento obtener una URL a partir del argumento que he pasado, porque el argumento que he pasado es un string, pero igual no es una URL correcta. Entonces, si no es una URL correcta, me va a devolver nulo. Entonces, esto devuelve, la función retorna ahí. Pero si da una función, pero si da un URL correcto, pues en la variable, bueno, la constante URL tengo la URL, vaya. Y ahora ya la puedo usar. Y entonces hay una cosa que se llama URL session que tiene un objeto global que es este shared. El objeto shared hace referencia a un singleton. No vamos a entrar, bueno, buscad en la Wikipedia singleton, pero básicamente es un objeto global que vive ahí durante la ejecución de todo el código. Y le pasas ahí datadas, bla bla bla, y entonces cuando ha acabado de bajarse llama a esta función anónima que es data res tal, y ahí llamo a mi función de completion. Está claro, ¿no? Y el resumen este es para llamar para que empiece, porque si no, no empieza a la descarga. ¿Vale? Entonces cuando yo llamo al load async, la función acaba inmediatamente y puedes seguir ejecutando. Imagínate que estás haciendo el ejemplo de código del robot del otro día del Swift Playgrounds. Puedes decir, muévete hacia adelante, load async, mueve hacia adelante. Aunque he llamado load async, el robot se sigue moviendo, mueve hacia adelante, porque el load async no interrumpe. Lo que pasa es que cuando acabe de descargarse, va a interrumpir esto y se va a llamar esta función. Bueno, esto es programación dirigida por eventos y bueno, programación asíncrona en general. Bueno, programación concurrente en Swift. Pues para escribir código que se ejecuta en paralelo. Esto tiene relación con lo de asíncrono, ¿no? Porque ya os podéis imaginar que nos va a interesar que si se ejecuta código asíncrono, igual se ejecute en un hilo aparte. Pero no tiene por qué ser asíncrono, porque podríamos tener un hilo que no hace nada, que simplemente está esperando a que se baje eso, y cuando se ha bajado pues hace sus cosas, pero como el hilo está por ahí, o sea que tiene relación, pero no necesitas una cosa para la otra. No sé si me explico. Entonces aquí he puesto un ejemplo de las palabras clave que proporciona Swift para hacer programación concurrente, que la verdad es que está muy bien. Otros lenguajes modernos pues tienen las mismas funcionalidades, como JavaScript y tal. Entonces lo escrito aquí no voy a comparar con otros lenguajes porque eso, no me quiero enrollar más. A ver, este ejemplo es un poco tonto. Le llamo render emoji, que bueno, que va a crear un emoji, ¿no? Y entonces hay que poner que es un método asíncrono, pones async y que devuelve un string. Y entonces aquí he puesto no quería complicar la función, porque en realidad la función podía crear una excepción y no quería hablar ahora de excepciones, pero bueno, he puesto el do catch. Este es por si se produce una excepción durante la ejecución del task sleep este que he puesto ahí. Entonces si se produce una excepción, el catch la captura y devuelve un string vacío. No debería pasar, pero por si acaso pues hay que ponerlo. Entonces estoy llamando a una función muy tonta que es para hacer pruebas, que se llama duérmete niño, task.sleep, y le dices hasta cuándo hay, pues le he dicho que se espere un segundo, y entonces después de un segundo la función devuelve un emoji de esta lista, ¿no? Le estoy pasando un índice de 0, 1, 2, y entonces debería pasar un emoji de esa lista. A ver, esto es un ejemplo más real. Lo que sería es lo que estaba hablando antes de bajarse una imagen o algo. Entonces, en vez de render emoji, si fuera bajarse imagen de Google Drive o lo que sea, pues lo normal es que tarde algo. Aquí me estoy inventando un tiempo de espera pues para simular aquí
algo asíncrono. Entonces, cuando llamas a esta función que tarda un segundo en ejecutarse y no quiero esperar, pues puedes usar el keyword async antes del let. Entonces defino una constante 1 que se inicializa con render emoji y le paso el índice 0. Pero inmediatamente, sin esperar, inicializo una constante que se llama 2 con otra llamada render emoji con índice 1 y así 3, render emoji, índice 2, vale. Entonces, todo esto se ha ejecutado inmediatamente, pero las funciones están ahí esperando 3 segundos. No, bueno, un segundo cada una. Y entonces pones print rendering y luego pones voy a esperar a estas 3 cosas. Entonces pones una await y va a esperar por el 1, 2 y 3 a que acaben de ejecutarse. Y como se ejecutan en paralelo, pues no va a tardar 3 segundos, va a tardar un segundo, ¿no? Entonces, cuando pongo print all me van a salir los fantasmas, estos fantasmas, el hámster y el gato. Bueno, como decía al principio, todo vale, pues, podéis usar cualquier lenguaje y habrá librerías para hacer las diferentes cosas que necesitáis y tal. Entonces se puede escribir código concurrente sin el soporte del lenguaje, sí. Pero normalmente es código más difícil de leer porque se complica la historia bastante, ya podéis imaginar. En cambio, con un par de palabras clave, de keywords como async y await, es todo fantástico. Podéis leer más en el capítulo este de concurrency en el Swiftbook. Para terminar, vamos a hablar de la programación declarativa, pero no es exactamente de lo que estoy hablando. Spoiler. A ver, la programación declarativa ya hemos dicho que escribes el qué y no el cómo, ¿no? O sea, es lo contrario a la programación imperativa. Pero la programación funcional, por definición, yo creo que es programación declarativa. Bueno, la Wikipedia cree lo mismo. Entonces, he puesto en la tabla aquella de antes, he puesto si volvéis a la tabla, he puesto un signo de exclamación ahí en todos los lenguajes funcionales, porque en principio en la tabla de la Wikipedia no aparecen como declarativos, pero a ver, yo diría que si son funcionales son declarativos, así que no me quedaba muy claro. Pero yo creo que la mención a declarativo que hacen de Swift se debe referir, que no lo sé porque es que no dice nada en la página de la Wikipedia, solo pone que Swift es declarativo. Digo, vale. Pero yo creo que se debe referir a Swift UI. Que Swift UI es como una nueva forma de crear interfaces gráficas en Swift y es como si fuera un markup language, ¿no? ML como HTML, ¿no? Que si sabéis HTML tú creas una página, un documento y dices este es el título, esto es un parágrafo, esto es una figura, no sé qué, y entonces tú dices qué es cada cosa, pero tú no dices cómo quieres que se rendericen esas cosas. No sé si me explico. Entonces en Swift UI han creado una cosa parecida, ¿no? Y he puesto aquí un ejemplo que también lo podéis probar si os bajáis los ejemplos de Swift UI de la página de Apple. Hay uno parecido y bueno, he hecho el mismo. Entonces defines aquí un vertical stack, un VStack, que son cosas que se van a poner así en vertical, ¿no? Pero no tienes que definir a ver, cuando aparezca la página, cuando se cargue la página, hacer esto, bueno, como se solía hacer antes de Swift UI, que es bastante cacao, ya, creedme. Y con Swift UI pues simplifica las cosas. Si quieres hacer interfaces así, pues es bastante claro. Entonces pones aquí imagen, tal, y además hay algunas imágenes ahí definidas como globe, pones la escala de la imagen, largo, grande, pequeña, tal, y se usan normalmente constantes que están definidas en el teléfono. Entonces si tú cambias de dispositivo, pues se adaptan al nuevo dispositivo. Entonces es mejor que usar directamente números, de decir pues voy a usar el color rojo chillón. No, pues no, usa el accent color, que el accent color
es una cosa que va a cambiar en función de si estás usando el dark mode o el light mode, o sea, en blanco o negro, tal, pues cambia, el accent color cambia. Entonces, está bien que definir las cosas así, todo a base de nombres, de qué es y no de cómo es. Entonces aquí el qué, un texto en David Demo con fuente título, tal, bueno, en fin, luego hay un horizontal stack, el hstack donde pongo aquí texto, favoritos, fuente, bla, tal, bla. Bueno, el padding crea un poco de espacio en los márgenes. Ya veis, es bastante sencillo. Y bueno, yo creo que esto es a lo que se refiere por programación declarativa, así que no me voy a entretener más, no, sin más. Por último, esto no es sobre paradigmas, pero lo he puesto en la tabla porque se habla de lenguaje fuertemente tipado, si hay gente que le molesta porque hay que escribir mucho y tal. Entonces, yo he puesto ahí en la tabla bastante tipado, porque yo creo que la gente que dice que Swift es fuertemente tipado, se piensa que hay que poner el tipo en todas partes, hay que indicar que es entero, que es string, que es no sé qué, y no, más lejos de la realidad. Y lo mismo en C++. En C++ sí que había que poner antes el tipo todo el tiempo, pero ahora no hay palabras clave, ahora lo enseñaré C++ también. Entonces yo creo que sería más correcto hablar de tipo estático y tipo dinámico. El tipo estático es el tipo que se decide en tiempo de compilación. Que esto es cierto que en Swift y C++ pues se define de forma estática, ¿no? El compilador sabe en todo momento qué tipo es cada variable. No hay lugar a dudas. En cambio, el tipo dinámico es algo que se decide durante la ejecución del código. Curiosamente como Objective-C, que parece que dices, no, pues esto no es un C++, no, pues Objective-C. Era dinámico esto. Y era un poco cacao. Era bonito y era interesante porque porque puedes hacer un poco de eso de duck typing, ¿no? No sé si conoces eso de duck typing. If it walks like a duck and it walks like a duck, it's a duck. O sea, si anda como un pato y hace quack como un pato, es que será un pato. O sea, no te importa, a ti no te importa. A ti no te importa que en realidad no sea un pato. Si tiene la función de pato, si hace quack, pues ya se comporta como un pato. Entonces, Objective-C, JavaScript y tal son un poco así, que puedes hacer mucho duck typing o Ruby, porque al ser dinámico, pues te dejan escribir cualquier cosa y si tú cuando llamas resulta que el prototipo existe, pues fantástico. Ahora si no existe, pues te da igual un error ahí durante la ejecución. Pero para ahorrarte esos errores y esos sustos y no saber qué es lo que estás haciendo, pues muchas veces los programadores pues preferimos tipos estáticos. Depende del caso, ¿no? O sea, a mí me encanta JavaScript también para las cosas de la web, pero para cosas un poco más peliagudas, más críticas, pues tipo estático. Entonces aquí he puesto esto de la inferencia del tipo, ¿no? Para ver si hay alguien asustado por la cosa de fuertemente tipado que se desasusta, que ve que en realidad no hay que escribir tanto. Porque ¿ves? Si pongo aquí, si creo aquí esta constante que se llama names y pongo una lista y en la lista hay 3 strings, ¿no? 3 nombres, Lucas, Pepe y Camo. Camo, que es un pato. Entonces no hace falta que ponga que esto es una lista de strings, no hace falta el tipo, que sería, se pone corchete string, define una lista el tipo de lista de strings en Swift, pero el compilador ya lo infiere, porque si escribes una constante que es un string, ya sabe que es un string. Y aquí si hago un bucle que digo n, o sea, para todo n dentro de la lista nombres, el compilador ya infiere que n es un string, no le tengo que decir n string. O sea, no hay que asustarse, no hay que escribir todo el tiempo los tipos, no os asustéis.
Y bueno, esta función lo que hace pues es imprime por pantalla Lucas, Pepe y Camo. Pero sí que sabe el tipo. Entonces el compilador, si yo pongo esta frase que puse aquí al final de let a equals p plus 1, no me va a dejar compilar el código, me da un error. Y si estáis en Swift Playgrounds, te saldrá una burbujita roja ahí diciéndote que esa línea no tiene sentido, porque estás sumando un string y un entero y no sabe cómo sumarlos. O sea que él sabe qué tipo es en todo momento. no como JavaScript, que hasta que lo ejecutas no te dice nada. Entonces en JavaScript está el ejemplo este de Batman, que es bastante curioso, ¿no? Aquí, bueno, os lo traduzco, ¿no? O sea, new array 5 está creando una lista vacía de 5 elementos, y entonces hay una función que se llama join, que es para juntar todos esos elementos de la lista y con un separador, ¿no? Por ejemplo, si esa lista contuviera Lucas, Pepe, tal, y pongo join con una coma, pues por pantalla me sacaría Lucas, Pepe, Camo. Y entonces aquí le estoy pasando como argumento en la primera llamada una O y un 1. Entonces O y 1, antes os he hablado del pato, el pato más 3, pues aquí O más 1 se convierte en un string que es O1. Y como el vector hay 5 elementos, pues te saca por pantalla O1, 1, 1. ¡Oy, Batman! Pero el Batman lo pongo al final para que haga gracia. Y entonces, si repito el mismo ejemplo, pero pongo O-1, que tú dices tú, pues será, yo qué sé, ¿qué es esto? Pero es que no sabe cómo hacer la resta. Bueno, lo que toma preferencia aquí es la operación aritmética. En la otra te hace una concatenación de strings y el 1 se convierte en un string. Pero aquí toma preferencia la aritmética, y entonces como la O no sabe qué número es, O, que es una cosa indefinida, menos 1 te da un none, que es un not a number. Entonces por pantalla tienes eso de Batman. Ese es el chiste, ahí lo dejo. Bueno, no sé. Total, que JavaScript es muy loco, porque no te da ningún error mezclando con cualquier tipo, pero bueno, luego te encuentras el Batman este raro. Y bueno, por último vamos a hablar de C++11, porque también uso tipos estáticos, y también la gente se asusta mucho, porque es que la verdad es que C++ es muy verbose, ¿no? O sea, de vez en cuando se complica bastante. Por ejemplo, para la lista esta de patos, he puesto aquí un vector pato. Bueno, pato es la clase que he definido antes, ¿eh? Aquí no estoy usando strings, estoy definiendo un vector de patos. Entonces, para inicializar cada pato, tengo que pasar el nombre, si os acordáis y tal. Bueno, entonces pato Lucas, pato Pepe, pato Camo. Y entonces para hacer un bucle por todos los patos en Swift sería for pato in patos y ya está. Pero aquí sería la programación clásica sería un vector de pato 2 iterator. Ese es el tipo. Eso te crea un iterador, y el begin te da el primer elemento para iterar, y el patos n es el final de la lista, y entonces vas incrementando el iterador. Bueno, y de ahí sacas el nombre de cada pato. Esto te imprime por pantalla eso de Lucas, Pepe y Camo, ¿vale? Muy bonito. Pero ya os digo que ahora no es tan complicado. Desde hace ya 11 años que puedes escribir con el auto que te infiere el tipo. El compilador va a inferir que P es vector pato iterator. Que bueno, luego la cosa está que es más fácil de escribir. Lo que pasa es que hay gente que todavía prefiere ver el tipo explícito ahí, ¿no? Y luego
también está el tema de las sorpresas, que ya he comentado en algún vídeo que hice un rant en el canal de Rants ahí. Que claro, a veces acabas teniendo unos tipos larguísimos con programación genérica en C++, donde sale vector pato, vector quack, iterator pato, y una ristra, el tipo es una ristra larguísima. Entonces, sí, aunque es más fácil de escribir porque puedes poner auto, pero luego si ves un error en el linker te asusta un poco, ¿no? Yo cada noche miro debajo de la cama a ver si el linker de C++ me ha dejado ahí una ristra de templates ahí. En fin. Pero ese es el tema. Tampoco hay que tenerle miedo al auto. Y bueno, este es el fin del curso express de paradigmas. Y en el siguiente vídeo volveremos con ejemplos de algoritmos.